Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a intentar acabar el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Ya hemos abarcado prácticamente toda la carta, hoy ya vamos a intentar acabarlo. Y una de las cosas que tenemos que recordar antes de entrar a los versículos que nos competen hoy es que Segunda de Tesalonicenses es una carta que Pablo le escribe a los cristianos en Tesalónica que están pasando por distintos problemas, por distintas problemáticas. Una de ellas, la más fuerte, por así decirlo, es la persecución. La persecución entre la primera carta y la segunda carta se ha incrementado. Por lo tanto, Pablo le manda palabras de ánimo, palabras de elogio a los tesalonicenses, palabras de consuelo y de esperanza. Pero también los tesalonicenses habían caído en una falsa enseñanza. La enseñanza de pensar o la creencia de entender que ellos ya estaban viviendo el día del Señor. El día del Señor escatológico de los últimos tiempos, ellos ya lo estaban pasando y se habían perdido la venida de Jesús. Por eso Pablo tiene que corregir eso en el capítulo 2. Pero ahora en el capítulo 3, Pablo pasa a lo práctico. Y una de las cosas que va a tratar de corregir hoy el apóstol Pablo en estos versículos que vamos a ver es la vagancia. Muchos tesalonicenses han caído en este error de dejar de hacer cosas. O sea, han dejado de hacer las cosas que hacían en su día a día porque piensan que ya están en el día del Señor y por lo tanto, hay que esperar la muerte. O dos, ellos piensan que son superiores al resto y por lo tanto tienen que ser mantenidos. Esa es una de las posibilidades que puede haber en la mente de algunos tesalonicenses que Pablo intentó corregir en la primera carta, pero que aparentemente no ha habido ningún cambio, sino se han tirado al abandono y se están metiendo en asuntos ajenos, o sea, se han vuelto chismosos. Y por lo tanto, Pablo va a corregir esto en los versículos que vamos a ver hoy. Y vamos a ver de qué forma lo va a corregir y qué cosas podemos aprender nosotros para nuestro día a día. Así que entremos al capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer los primeros 5 versículos que leímos en la clase anterior y luego entraremos al 6 en adelante para tratar de sacarle el jugo a este texto. Así que vayamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y veamos nuevamente los primeros 5 versículos para luego entrar al 6. Dice el apóstol Pablo, pasando ya a la práctica. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y guardará del mal. Nosotros confiamos en el Señor, que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Versículo 6. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. El versículo 6 ya empieza con un mandamiento. Hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de aquellos hermanos que viven entre ustedes que andan desordenadamente y andan desobedeciendo las indicaciones que nosotros les dimos. Acá algo que tenemos que resaltar inicialmente es que estos mandamientos van a ser para hermanos, no es para la gente no cristiana. Es para la gente cristiana que está viviendo en la congregación de Tesalónica y que están andando desordenadamente. Una de las cosas que vamos a ver es que ese andar desordenadamente es no hacer nada. Eso es lo que están haciendo, entre comillas, por así decirlo. O sea, no están haciendo nada, están de vagos. Esa es la forma en la que ellos se están conduciendo y a esta forma es la que Pablo se refiere como andar desordenadamente. Ahora, antes de pasar a los siguientes versículos, es importante entender lo siguiente. Pablo les está dando una orden. Y esto quiero remarcarlo porque a veces se cree equivocadamente que los apóstoles, en este caso Pablo, escribieron cartas y al escribirlas, ellos no sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios. Ellos no sabían que estaban escribiendo mandamientos para la iglesia en el nuevo pacto. A veces se cree eso y la verdad es que no es así. Las cartas que los apóstoles escribieron, las escribieron con la autoridad apostólica en el nombre de Jesús y como un mandamiento vinculante para la iglesia. Esto es importante entender porque a veces se cree que la iglesia en el transcurso del tiempo decidió cuáles eran o creó cuáles eran los libros que iban a entrar en el Nuevo Testamento. O sea, dijeron, vamos, este me gusta y por lo tanto lo voy a poner.
Y la iglesia creó el Nuevo Testamento, pero no es así. La iglesia recibió de parte de Dios y de los apóstoles los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Así que ellos escribieron con autoridad. Ellos escribieron como apóstoles en el nombre de Jesús como un mandamiento. Por lo tanto, es importante recordar esto. Estos libros ellos los escribieron, o estas cartas ellos los escribieron con la autoridad apostólica como palabra de Dios. Y por eso los tesalonicenses están recibiendo la orden de, hermanos, apártense de aquellos hermanos, porque son sus hermanos, no es que no sean creyentes, pero que están andando desordenadamente. Y están desobedeciendo las indicaciones que nosotros les enviamos desde la vez pasada y hasta cuando estuvimos en medio de ustedes. Recordemos que si nosotros repasamos lo que vimos en Primera de Tesalonicenses, vamos a ver que en el capítulo 4, creo que es versículos 11 y 12, y en el capítulo 5, Pablo manda a amonestar a los que viven desordenadamente en el sentido de que no están haciendo nada. Pablo ya ha mandado a corregir esto, pero parece ser que esta gente que estaba en esta actitud no ha cambiado su forma de vivir. Siguen exactamente viviendo igual y siguen sangrando a los hermanos de Tesalónica. Cuando me refiero a sangrar, es que les están quitando el dinero y están prácticamente patas arriba, como se dice coloquialmente aquí en Perú, sin hacer nada y siendo mantenidos por los hermanos en la fe, porque es la forma amorosa en la que uno debe servirlos, y porque quizás están en el día del Señor, o porque quizás son gente muy espiritual que cómo puede estar metido en trabajos manuales, y tienen esa idea equivocada. Y Pablo les va a decir, y ha empezado a decirles como un mandamiento, apártense de tales hermanos. Vamos a ver ahora cómo Pablo argumenta esto. Miren el versículo 7 en adelante. Dice Pablo: ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Pablo ahora se pone al grupo y a él como ejemplo. Pablo les está diciendo, hermanos en Tesalónica, lo que les estoy diciendo no es algo que la gente que está en vagancia, no está haciendo nada, va a poder refutarles. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo nosotros vivimos en medio de ustedes. Ustedes saben que cuando nosotros llegamos, nosotros no les quitamos nada. Nosotros no agarramos y dijimos, somos apóstoles y por lo tanto ustedes tienen que mantenernos. Y mientras nosotros les predicamos y los instruimos, ustedes nos dieran a nosotros de comer. Si fuera así, ellos ya tendrían, los vagos ya tendrían excusa. Pero ¿por qué yo tengo que trabajar si Pablo y compañía cuando llegaron acá no trabajaban? O sea, ellos no trabajaban y a ellos no le dijeron nada. ¿Por qué me lo van a decir a mí? Pablo dice, recuerden hermanos que cuando nosotros estuvimos entre ustedes, no vivimos así. Nosotros trabajamos día y noche para ganarnos nuestro propio sustento. Y dice Pablo, y esto no porque no tuviéramos el derecho de ser alimentados y sustentados por ustedes, pero lo hicimos a propósito, para darles un buen ejemplo a ustedes. Acá hay dos principios importantes. El primer principio es el principio del ejemplo. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que una excelente forma de enseñar a los demás no solamente es las palabras, sino también el ejemplo. De nada sirve que yo con mi boca diga un montón de cosas de parte del Señor si en mi vida la gente ve todo lo contrario. La autoridad que yo tenía al predicar la palabra de Dios se pierde por completo si yo no vivo lo que enseño. Eso es importante. Ahora, ojo, cuando digo esto, tenemos que ser conscientes de algo. Muchas veces nosotros vamos a poder aconsejar a alguien y realmente no practicarlo a la perfección. Y eso no quita la autoridad de Dios. Más bien debemos ser sinceros y decirle a la persona, mira, yo te estoy aconsejando esto y soy consciente de que yo en mi propia vida lucho con esto. No te estoy diciendo esto como algo que sea fácil o como algo que yo lo cumplo a la perfección. Pero ese es el camino que Dios quiere para ti, es el camino que Dios quiere para mí. Y tenemos que luchar para poder obedecerlo, para poder depender de Él y que Él nos dé las fuerzas para cumplirlo. Esa es una cosa. Pero otra cosa es que tú prediques algo y vivas completamente ajeno a esa verdad. Y la gente misma que te ve en el día a día sabe que no lo aplicas, no lo vives, eres un hipócrita. Y Pablo dice, nosotros no hemos sido hipócritas.
Nosotros lo que les estamos pidiendo es algo que nosotros hemos hecho cuando estuvimos delante de ustedes. Nosotros no solamente les hemos dicho que debe ser así, sino que los hemos mostrado con la práctica. Me viene a la mente el ejemplo de Jesús cuando en la noche antes de morir le lava los pies a los discípulos. El Señor le lava los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan que Pedro lo rechaza en Juan capítulo 13? Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro dice, no, Señor, báñame todo. Bueno, pues Jesús, cuando les lava los pies a los discípulos, dice, yo ya les he dado el ejemplo. Por lo tanto, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. Tengan esa actitud de siervos. Yo, el Señor, los he servido al punto de lavarles los pies. Por lo tanto, ustedes vayan y hagan lo mismo. Sirvan a los demás. Por lo tanto, el ejemplo es muy importante en nuestra vida. Preguntémonos esta mañana para poner algo de aplicación el día de hoy. ¿Estamos siendo ejemplos para los demás? ¿O la gente nos conoce de fanfarrones y de religiosos nada más? De que, sí, decimos aleluya, gloria a Dios, y decimos esto y aquello. Pero en la práctica la gente sabe que nosotros somos unos chismosos, somos unos vagos, somos unos hipócritas. Ese testimonio es un testimonio que mancha el nombre de Cristo. Nuestro llamado es no solamente ser oidores, sino también ser hacedores. Nuestro llamado no es solamente tener apariencia de piedad, sino ser piadosos realmente. Nuestro llamado no es tener una apariencia de ser luz, sino ser luz realmente. Y Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, nosotros les hemos dado el ejemplo. Nosotros teníamos el derecho de pedirles, pero no lo hemos hecho para sentar un ejemplo para que no la gente se agarre de ahí para poder decir, yo no voy a hacer nada, al igual que este apóstol llegó por aquí y no hizo nada, y ustedes lo mantuvieron. Yo ahora también quiero hacer exactamente lo mismo. Tengamos cuidado con eso. El ejemplo es muy importante en nuestra vida. Analicemos si estamos siendo buen ejemplo para los que nos rodean. Ahora, yo les dije que habían dos cosas que podríamos sacar de aquí. La segunda cosa es que sí es correcto que nosotros, a los que nos alimentan espiritualmente en nuestras iglesias locales, podamos servirlos de manera diversa para su sustento. Puede ser económicamente, puede ser con víveres, puede ser con algo. Eso es algo que los apóstoles siempre han tenido, los maestros en las iglesias locales siempre han tenido el derecho. Pero yo considero que hay un principio bien bonito aquí. Y el principio es que un maestro, para ser ejemplo de su congregación, podría privarse de ese derecho para mostrar un buen ejemplo. Miren, el Señor me ha dado a mí el derecho de poder ser sustentado por ustedes. Pero, sabiendo que este mundo está tan lleno de falsos maestros que solamente sacan plata, yo voluntariamente me privo de este derecho para poder ser un buen ejemplo para los de afuera, pero también para los de adentro. Para que los de adentro vean que yo los estoy sirviendo no por dinero, sino por amor, por un llamado del Señor. Y para que la gente de afuera también pueda ver y saber que yo no he venido a robarle el dinero a la gente aquí, sino que yo he venido a servirlos por amor. Eso es algo que el apóstol Pablo ha hecho y es algo muy bonito que uno podría aplicar. Pero eso no quita de que los maestros tengan el llamado, el derecho de parte de Dios de poder ser mantenidos por su congregación. Eso no quita uno de otro. Pero Pablo se priva de ese derecho para ser un buen ejemplo para los de adentro y también para los de afuera. Y esto es algo que Pablo lo repite en Primera de Corintios. Quiero leer con ustedes Primera de Corintios 9, pero unos cuantos versículos. Yo les recomiendo leer todo el capítulo 9 para que ustedes vean el ejemplo completo que Pablo da acá acerca del sustento, acerca de por qué él se ha privado del derecho, etcétera, etcétera. Así que quiero leer con ustedes solamente los versículos 11 al 18. Vamos a leerlos de corrido para que ustedes tengan un panorama general de lo que Pablo dice en poquito en Tesalonicenses acá, pero lo dice en amplio en Corintios. Miren lo que dice el versículo 11. Pablo le dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo, a fin de no presentar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo y que los que sirven al altar participan del altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo no me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que alguien me despoje de este motivo de orgullo. Pues si anuncio el Evangelio,
no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el evangelio. Así que, si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi recompensa? La de predicar el evangelio de Cristo de manera gratuita, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Noten esto. Pablo aprovecha esta oportunidad para privarse de este derecho, para ser ejemplo para los de adentro y para los de afuera. Y en cierto sentido para enorgullecerse en una buena manera de yo estoy dando esto gratuitamente. Yo no lo estoy dando por dinero. Me encanta eso. Y yo creo que es una práctica, no es obligatoria. Yo vengo de una tradición cristiana donde no se pide ni siquiera ofrendas dentro de la congregación. Y es algo que he mantenido en la iglesia local que estoy pastoreando hasta el día de hoy. Y lo bonito está en que la gente sin necesidad de pedir, por amor, te apoya. Y tú ves la mano de Dios así. Y puede ser un buen testimonio para los de afuera y para los de adentro. Pero eso no quita, volviendo a aclarar esto, volviendo a hacer ese paréntesis muy importante, que haya hermanos que sí quieren tomar de ese derecho. Y que dicen, bueno, es un derecho que el Señor me ha dado, porque todos los que predican el Evangelio, por mandato del Señor, deben vivir del Evangelio. Así que no hay una contradicción ahí, simplemente que hay hermanos que hemos decidido privarnos de ese derecho para hacer un buen testimonio de los de afuera y los de adentro y confiar en que el Señor nos va a proveer y que tenemos dos manos para trabajar. Así que eso es el ejemplo que Pablo le está dando a los tesalonicenses para exhortar, para mandar a toda la congregación en general que se aparten de aquellos que no están haciendo nada y que quieren ser mantenidos por la iglesia local o por los hermanos en la fe. Así que Pablo le dice, nosotros hemos sido ejemplo. Tomen nuestro ejemplo y exhorten a estos hermanos y no se junten con ellos. Volvamos al texto para seguir leyendo qué es lo que Pablo sigue hablando acerca de estos hermanos y cómo los sigue corrigiendo. Vayamos al versículo 10 en adelante. Dice Pablo, cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Bueno, el texto es clarísimo. El apóstol Pablo ya se dirige directamente a ellos y les dice, muchachos, recuerden que nosotros cuando estuvimos entre ustedes les dijimos esto, el que no trabaja, que no coma. Porque nos hemos enterado de que hay un montón de hermanos en medio de ustedes que no están haciendo nada, que simplemente están viviendo como mantenidos de la congregación. Por lo tanto, les exhortamos que trabajen con sus propias manos honradamente, tranquilamente y coman el pan de su esfuerzo. Por favor, hagan eso. Dejen de estar mantenidos, dejen de sangrar a los hermanos en Tesalónica. Me encanta esto porque Pablo está poniendo en un nivel adecuado el trabajo. A veces se entiende equivocadamente en el mundo cristiano, sobre todo en el mundo evangélico, que el trabajo manual es algo como de segunda categoría, ¿no? O sea, si tú eres pastor, si tú eres maestro, ¡wow!, ¿no? Tú tienes un oficio sagrado que es invaluable y que todos los demás está por debajo. Pablo pone aquí en su lugar correcto el trabajo manual. Es honroso trabajar y glorifica a Dios el trabajo. Si Dios te llama a ti a trabajar predicando el evangelio, es el trabajo que Dios te ha guiado a ti a tener. Pero eso no pone por encima ese trabajo de los demás trabajos. Si Dios te ha llamado a ti a trabajar en una oficina, en una tienda, en lo que sea, tú estás glorificando a Dios con el trabajo que estás haciendo. Por lo tanto, Pablo dice, déjense de estar como de mantenidos y trabajen con sus propias manos. Por favor. Ahora, nuevamente hago el paréntesis porque puede causar confusión esto. Pablo no está diciendo de que si algún maestro está enseñando constantemente en la congregación y la congregación lo desea, debería apoyarlo económicamente. Estas personas no están haciendo nada. Estas personas no están trabajando. Simplemente se están entrometiendo en cosas ajenas. Ustedes están de chismosos en casas ajenas en lugar de hacer algo. O sea, no son maestros. No son nada de eso. No hacen nada. Y quieren ser mantenidos por la congregación. Y la congregación podría estar pensando, ay, bueno, es que mi hermano está pasando necesidad. Por lo tanto, como está pasando necesidad, hay que apoyarlos, pues. Pablo dice, no, les están haciendo más daño que bien al hacer eso.
el que no trabaja, que no coma. Si tú estás haciendo algo, sea en el ámbito religioso o no, tú vas a recibir un sustento, de alguna manera u otra. Pero no están haciendo nada estos hermanos. Por lo tanto, se tiene que corregir. Y se les hace más daño al apoyarlos que al privarles de este apoyo. Y eso yo creo que es algo importante, ¿no? A veces se entiende eso, ¿no? Tú ves una persona que es una persona que derrocha su dinero, una persona que está llena de vicios y tiene una vida pues miserable. Quizás estoy hablando en este contexto de un no cristiano. Y tú dices, ay, pobrecita, la persona no tiene para comer, sus hijos tampoco, y lo ayudas. Y te das cuenta que cuando lo ayudas, al final no hubo ningún cambio. Sí, exactamente igual. Yo les digo lo siguiente a la luz de lo que Pablo está diciendo acá. Más daño le haces a esa persona al seguirlo apoyando que al dejar de apoyarlo. Porque al apoyarlo tú le estás diciendo, bueno, sigue viviendo igual. Yo te voy a ayudar. Me gusta cómo vives tú. Se lo estás diciendo sin palabras. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y el apóstol Pablo quiere que los cristianos en Tesalónica entiendan esto. Ya hubo una corrección en la primera carta. No ha habido un cambio. Ahora ya Pablo ha pasado a la siguiente etapa. ¿Saben qué? Ya no se asocien con estos hermanos. Deslíguense completamente de ellos. Y vamos a acabar ahora con los dos últimos versículos que vamos a leer hoy. No vamos a poder acabar la carta, la acabaremos mañana. Pero los dos últimos versículos que vamos a leer hoy son muy importantes porque la iglesia también ha tomado un camino equivocado en cómo se desliga de estos hermanos que andan desordenadamente. Vamos a leerlos y con eso voy a acabar, porque como siempre el tiempo me voló. Versículo 14 y 15. O bueno, versículo 13. Creo que vamos a acabar con el versículo 13 y ya vemos los demás el día de mañana. Dice lo siguiente. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Me olvidé de este versículo que es un versículo importante y con esto voy a acabar. Ya mañana vemos los versículos 14 y 15 que me parecen también muy fabulosos para entenderlo todo en contexto correcto. Pablo hace un contraste aquí. Pablo dice, y ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien. O sea, al ver estos hermanos que están viviendo desordenadamente, queriendo ser mantenidos, yo les mando, en el nombre del Señor, deslíganse, dejen de apoyarlos, por favor. Porque el que no trabaja, que no coma. Miren nuestro ejemplo. Pero que esto no sea un motivo, hermanos en Tesalónica, de dejar de hacer el bien a personas que sí tienen necesidad. Si hay personas con necesidad dentro de la comunidad cristiana o fuera de ellas, apóyenlas de las maneras que ustedes puedan. No dejen de hacer el bien. Que el mal uso que otras personas han hecho de su apoyo no sea un motivo para que ustedes ya no quieran apoyar a nadie. Porque muchas veces pasa eso. A veces tú apoyas a alguien, la persona te decepciona y dices, ¿sabes qué? Ya no voy a apoyar a nadie nunca más. Y esto hasta pasa con las iglesias, ¿no? Empiezo a asistir a una iglesia local, me doy cuenta que tienen una falsa enseñanza, que son unos ladrones, etcétera, etcétera. Hay un mal gobierno de iglesia. Es un desastre. ¿Y qué hago yo? Me decepciono de la iglesia y dejo de asistir a una iglesia local. O sea, siempre se toman esas reacciones cuando somos decepcionados por los que nos rodean, por nuestro prójimo. Pablo les está diciendo, hermanos, estos hermanos son una decepción quizás. Y yo les mando que ya no los apoyen. Que no trabaja, que no coma. Pero no dejen de hacer el bien a los que los rodean. Por favor, hay hermanos que sí necesitan, hay hermanos que sí están trabajando, pero por algo de motivo están pasando por cosas difíciles. Apóyenlos, no dejen de hacer el bien. Y con esto quiero terminar enmarcando lo importante de elevar el trabajo a su lugar correcto. El trabajo es honroso. Y lo importante de entender de que hay maestros que voluntariamente se van a despojar del privilegio o del derecho de ser sostenidos para ser un buen ejemplo para los de afuera y para los de adentro, pero que eso no quita que en sus iglesias locales ustedes puedan ser de apoyo para la manutención de aquellos que los instruyen en su fe. Y que la vagancia es algo que el Señor detesta y algo que los apóstoles trataron de corregir en cada iglesia local. El que no trabaja, que no coma. Dicho esto, espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, por favor háganmela saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.